Hola a todos, bienvenidos a esta tercera semana del curso Competencias Ciudadanas. Durante esta semana vamos a abordar el primer tema de la segunda unidad, que es la que corresponde al tema de Colombia. Durante estos 7 días vamos a abordar la historia del país. Debido al tiempo lo vamos a hacer muy por encima, identificando los principales sucesos que influyen en el contexto que tenemos en este momento. Cuando hablamos de la historia, hacemos referencia al proceso evolutivo de los pueblos. Por lo tanto, vamos a mirar entonces cuál ha sido el proceso evolutivo del pueblo colombiano. Cuando hablamos de la historia de Colombia, es una historia relativamente nueva, pues lleva poco más de 200 años. La razón de esto es que cuando llegan los europeos al continente americano, poca importancia le dan a lo que encuentran antes de llegar. La razón de esto también es que los pueblos indígenas que encontraron a lo largo del territorio carecían del idioma español, hablaban sus propias lenguas, tenían su propia religión y sus propias costumbres, pero eran muy diferentes a las europeas. La carencia de ese idioma español hace que para los europeos esos pueblos indígenas sean atrasados. Por eso simplemente no estudian lo que encontraban antes. Cuando hablamos de la historia de Colombia, entonces, podemos dividirla en diferentes periodos para facilitar su estudio. El primer periodo que identificamos es el periodo precolombino, que es el que se da antes de 1492 con la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles se encuentran dos elementos principalmente atractivos para ellos. Primero, los pueblos indígenas que les podían servir como mano de obra, y segundo, la riqueza en recursos naturales, especialmente los metales preciosos, que significaba riqueza en el continente europeo. Cuando llegan los europeos, específicamente los españoles, al continente, se inicia todo el proceso de conquista de Colombia, que fue simplemente adueñarse del territorio y administrar ese mismo espacio. Todo el proceso de conquista de Colombia se dio entre 1492 y aproximadamente la década de 1770. Cuando se llega a esa década, hay dos sucesos que llevan a la independencia de esas colonias. Primero, la independencia de Estados Unidos en 1776 y segundo, la Revolución Francesa en 1789. Estos dos hechos sirven de ejemplo para las colonias, para la población colonial, para llevar a cabo su propio proceso de independencia. Cuando hablamos específicamente de la independencia de Colombia, hablamos también de la independencia de Venezuela, Ecuador y Panamá, ya que eran un solo territorio. La independencia se llevó a cabo a través de dos procesos. Primero, la conocemos todos, es la famosa historia del Proceso de Llorente, que termina con el grito de independencia el 20 de julio de 1810. Y segundo, la batalla de Boyacá, liderada por Simón Bolívar, que se da a cabo el 7 de agosto de 1819. Una vez lograda esa independencia, se inició todo el proceso de formación que va aproximadamente desde 1830 hasta 1886. Todo el siglo XIX para la historia de Colombia fue bastante caótico, bastante inestable, debido a que el nacimiento de los partidos políticos tradicionales, es decir, liberal y conservador, llevó al país a diferentes conflictos y diferentes guerras civiles internas, que mostraban principalmente la competencia política y económica que existía entre ambos partidos. En 1886 se da un hito importante que es la Constitución de ese mismo año, que es la que básicamente creó las bases para la Colombia que conocemos en este momento. Cuando analizamos el siglo XX colombiano, identificamos diferentes sucesos importantes. Primero, este siglo inició con la separación de Panamá en 1903. Segundo, se dio la masacre de las bananeras en 1928, que es un antecedente lejano a nuestro conflicto armado, y hacia 1948 se da el conocido o el famoso Bogotazo, que fueron una serie de motines que se realizaron luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Estos dos últimos sucesos, la masacre de las bananeras y el Bogotazo, son antecedentes lejanos de nuestro conflicto. Hacia la segunda mitad de ese siglo XX es cuando ya nace el conflicto como tal, con el nacimiento de los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el M-19, el nacimiento de los grupos paramilitares, y hacia las décadas del 80, 70, 80 y 90, con el auge del narcotráfico, manejado principalmente por los grandes carteles del país y que aprovechan primero la ubicación geográfica que tiene nuestro país, pues estamos cerca de productores y de consumidores, y segundo, los problemas sociales que tiene la población. Cuando miramos los últimos aproximadamente 30 años de la historia de Colombia, identificamos dos hechos importantes. Primero, la reforma constitucional de 1991, que fue importante no solo porque reemplaza una constitución que llevaba más de 100 años, sino porque incorpora unos derechos fundamentales hacia la población.
Y segundo, el último acuerdo de paz que tenemos con el grupo guerrillero de las FARC, que es un hito importante en términos políticos, ya que termina el conflicto con el grupo guerrillero más grande del país. Cuando miramos el contexto colombiano en estos momentos, podemos identificar diversos problemas, diversas crisis. Al analizar toda la historia, también identificamos que esos mismos problemas, que esa misma crisis, no es el resultado del actual gobierno ni siquiera del anterior, sino que es un cúmulo de elementos, resultado de todos esos gobiernos que han estado a lo largo de la historia del país. Chicos, para esta semana tienen una actividad de seguimiento que corresponde al 20% de la asignatura. Deben descargar las instrucciones que encuentran en la actividad, van a encontrar 4 preguntas, es simplemente un cuestionario para que resuelvan durante 2 semanas. La fecha límite de presentación es el 7 de agosto. Les extendí la fecha debido a que es una actividad un poco más extensa y que requiere mucho más lectura. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden publicar en el foro de consultas o enviarme un mensaje directo a través de la plataforma. ¡Feliz semana!